Marcos 10, versículo 13. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlos. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él». Este es un texto que cuando lo leemos rápidamente, ¿en quién pensamos? Los niños. Y automáticamente pensamos que esto es algo que una enseñanza para los niños o que tiene que ver con la infancia. Y en cierto sentido, pues es verdad, y vamos a hablar de eso también ahora mismo, pero me doy cuenta de que en medio de todo esto es un texto que va específicamente dirigido a la gente mayor, en concreto a los discípulos. Este texto no es una enseñanza de Jesús a los niños, sino que es una enseñanza de Jesús a los discípulos. Jesús está hablando a los discípulos. ¿Y qué es lo que ocurre en este momento? Pues Jesús está enseñando en la ley, está enseñando a la gente acerca de la ley, acerca de las cosas de Dios, está ahí enseñando a las multitudes, porque sabemos que cuando Jesús hablaba, pues venían multitudes a escucharlo. Y en medio de todo ese caos, nos encontramos a unos padres que lo que hacen es ir a presentar a sus hijos a Jesús. ¿Por qué? Porque en esa época era costumbre, era tradición que a los grandes maestros, a los grandes rabíes, los padres les llevaban los hijos para que los tocaran y los bendijeran, para que dieran su bendición. Y de alguna forma esos maestros que oraban por esos niños, cuando pasaba el tiempo, acababan siendo esos maestros los que le enseñaban la ley a los hijos de los padres. Y en medio de todo eso, cada padre, emocionado a ver cómo Jesús está predicando, cómo Jesús está enseñando, se acerca para hacer todo eso. ¿Y qué hacen los discípulos? Los discípulos, al ver la situación, pues no saben qué hacer. Se ponen nerviosos y tratan de impedirlo, tratan de alguna manera de frenar a que los niños se acerquen a Jesús. Y Jesús se enfada. Jesús se enfada con esos discípulos y les dice que no lo impidan, que dejen que vengan los niños, porque de esos niños es el reino de los cielos. Y si queremos recibir ese reino, tenemos que ser como ellos. De alguna forma, son ideas que seguramente chocan en la cabeza de los discípulos, pero me gustaría que viéramos tres cosas que yo he visto, que he aprendido en este texto. Lo primero, si estás apuntando, estás tomando notas, estás haciendo algo que tenga que ver con todo eso, si puedes poner la primera imagen, por favor, es que Dios tiene un corazón por los niños. Esta imagen es muy bonita, ¿no? Dios tiene un corazón por los niños. Dios ama a los niños. Y esto, aunque parece algo un poquito evidente, a veces no es tan evidente. Porque cuando hablamos de Dios, normalmente la gente que habla de Dios, ¿quiénes son? Son los adultos. Y pensamos que son los adultos los que tienen el monopolio, solo ellos son los que pueden hablar de Dios. Pero vemos desde el Antiguo Testamento cómo Dios obra y usa a los niños. Y podemos ver desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, el caso de Ismael y Agar. ¿Cuántos os acordáis de la historia de Ismael y Agar? Agar, la criada de Abraham. Abraham tiene un hijo con Agar. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Pues vemos en Génesis como que Abraham coge a la mujer, coge a Agar, a su hijo Ismael, y se van al desierto. Y en medio de eso se quedan sin agua. ¿Y qué es lo que se le ocurre a Agar? A Agar no se le ocurre otra cosa que coger, y al ver la situación, al ver el drama que estaba ocurriendo, dejó al niño solo y se fue. Porque no quería ver a su hijo morir. Y dice la Biblia, en el Antiguo Testamento, que Dios escuchó el llanto de Ismael. Dios escuchó a ese niño llorar. Y conforme vio ese llanto, Dios actuó, Dios obró. Y al final, ¿cómo acaba esta historia? Pues Agar consigue el agua, consigue que el niño se cuide, el niño no muere, y no solamente eso, sino que de Ismael, como dice la promesa, surgiría una nación. Dios le promete a Abraham que por medio de Ismael se llevaría a cabo una nación enorme. Y eso todo ocurre por el llanto de un niño. Un niño que llora de desesperación, y Dios, movido a misericordia, coge y obra a favor de ese niño, y por causa de ese niño bendice a su madre, y los dos se salvan. Pero también podemos ver el cuidado de Dios en otros
personajes del Antiguo Testamento, como por ejemplo Moisés, el gran Moisés. Cuando pensamos en Moisés, ¿qué es lo que pensamos rápidamente? Vemos a Moisés a lo mejor en un palacio, o vemos a Moisés pastoreando ovejas, o podemos ver a Moisés como un asesino que mata porque otros matan a los de su país, a los de su nación. O podemos ver a Moisés cruzando el río, pero todo eso no sucede si no pasa una cosa muy específica. Y es que cuando Moisés nace, la madre lo tira al río. Al ver la situación que está ocurriendo en Egipto, la madre de Moisés coge al niño, lo pone en una cesta y lo tira río abajo. ¿Cuántas madres harían eso, de las que sois madres? ¿Cogeréis a un bebé o a vuestro nieto, lo pondréis en una cesta y lo tiraréis río abajo a ver qué es lo que pasa? Es muy fuerte la situación, porque no nos podemos llegar a imaginar eso en esta sociedad. Pero cuando hace eso, lo que nos damos cuenta es que Dios tiene el control de Moisés al punto de que llega, no solamente no se ahoga en medio del río, sino que también llega al palacio de Faraón y desde ese palacio es criado y llega a ser lo que luego después pudo llegar a ser. Todo porque Dios cuidó y tomó el control de un niño que empezó estando en una cesta en medio de un río y acabó librando a todo un pueblo. Pero no solamente nos quedamos ahí, no solamente nos cuidamos con el Dios que proteja a los niños, sino con el Dios que usa y que llama también a los niños. ¿Y dónde vemos esto? En Samuel, el profeta Samuel. El profeta Samuel, siempre nos acordamos de Samuel cuando escoge a David, o de Samuel cuando se pone a echarle la bronca a Saúl y le dice que ya dejará de ser rey, que ha sido desechado y David será el próximo rey. Pero no nos acordamos de cómo comienza esta historia. Esta historia comienza con una mujer que se llama Ana. Una mujer que no puede tener hijos y que le pide a Dios que por favor le dé un hijo. Y si se lo da, lo dedicaría exclusivamente a Dios. Y esta mujer logra tener un hijo por un milagro y al final este hijo, tal como nace, se dedica al templo. Ana, la madre de Samuel, lleva a ese niño al templo, a Jerusalén, y dice la Biblia que desde pequeño, mientras tanto, dice el capítulo 3 de 1 Samuel, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. En otras palabras, es como si hoy una mujer de la iglesia fuera estéril, no pudiera tener hijos, pero dice, Señor, si tú me das un hijo, yo lo dedicaré para ti. Y cuando tiene 2 o 3 años, lo deja en la iglesia para que desde pequeño le ayude al pastor a servir en todo lo que la iglesia necesite. Más de uno se lo plantea, ¿no? Dice, hombre, deja al niño aquí que me lo críen, que yo no tengo que pagar nada. Pero es increíble esta historia. Todo comienza ¿con qué? Con una madre que ora por un niño y un niño que es llamado en su infancia. O sea, Dios no solamente ama a los niños, sino que llama a los niños al ministerio, aún a pesar de su edad, con una pequeña edad. De hecho, yo recuerdo a Miguel Puyol, el pastor Miguel Puyol, que me decía que él aceptó al Señor con 6 años. Y a mí, yo a veces por dentro me reía, digo, ¿cómo vas a aceptar al Señor con 6 años? Pues sí, porque no sabemos lo que hay en la mente de un niño. Y puede llegar un momento en el que un niño con 6 años sea consciente de que él hace cosas buenas, cosas malas, y acepta que Dios es su Padre, con 6 años. Y sabes, lo que yo me doy cuenta de todo esto es que los niños necesitan de Dios. Dios tiene un corazón por los niños, pero los niños necesitan conocer a Dios. Y hoy en día tenemos esa, yo creo que quizás es influencia del país en el que vivimos, en el que los niños hasta que no sean mayores y decidan por sí mismos, yo no tengo nada que enseñarle a mi niño. O es más, lo dejo en el colegio y que me lo eduquen. Pero sabes, en el colegio y en el instituto le van a enseñar matemáticas, le van a enseñar filosofía, le van a enseñar lengua, naturales, lo que quieras, pero no le van a enseñar a ser una persona educada, respetuosa, y no le van a enseñar los caminos de Dios, aunque hoy en día ya hay religión evangélica, pero los niños necesitan aprender la palabra de Dios. Los niños necesitan conocer a Dios desde su infancia. Y sabes, a mí hay un texto que a mí siempre se usa mucho, pero pocas veces nos damos cuenta de la importancia que tiene, y es Proverbios 22. Proverbios 22 se dice, instruye al niño por el camino correcto, y cuando sea mayor, ¿qué? No se apartará, o no lo abandonará. Y yo esto lo he visto en mi vida. Porque yo recibí al Señor con 11, 12 años, era un niño.
Yo era un niño y desde esos 11 o 12 años a mí en la iglesia me enseñaron acerca de Dios. Desde que yo llegué a la iglesia me enseñaron todos los sábados, me enseñaron acerca de Dios. Y conforme yo iba creciendo seguía aprendiendo. Y sabes, yo he cometido muchísimos fallos en mi vida, sigo cometiendo muchísimos fallos en mi vida, pero nunca llegué a apartarme. Nunca llegué a dejar por paso de la iglesia. Ya no quiero saber nada más. Estoy teniendo mis momentos duros, mis momentos difíciles, mis momentos de rebeldía, mis momentos... Pero nunca me aparté. ¿Por qué? Porque hubo gente que me dedicó el tiempo, hubo gente que se esforzó, hubo gente que pasó horas conmigo, como Chari y como muchos más, en enseñarme acerca de Dios. Y al cabo del tiempo, yo estaba ahí de pequeño y acabo estando aquí, y no es porque yo sea, sino porque hubo gente que me dedicó tiempo. Hubo gente que invirtió en los niños. Y entre esos niños estaba yo. Y no solamente yo, si vemos en la iglesia, Natalia, Adán, gente que está aquí, Elías, gente que cuando éramos pequeñitos no sabíamos lo que iba a ser de nuestras vidas y estábamos sirviendo al Señor. Porque hubo gente que nos dedicó tiempo. ¿Y qué es lo que quiero decirte con todo esto? Que a veces nos olvidamos de que los niños también son nuestra responsabilidad. De que Jesús, si a veces decimos, yo quiero ser como Jesús, pues Jesús se preocupaba por los niños. Y tenemos que preocuparnos por nuestros niños. Y digo nuestros niños porque yo no soy padre, pero es mi responsabilidad cuidar a los niños. Cuando veo a un niño que está haciendo algo mal, es mi responsabilidad, como cristiano, corregirlo. Corregirlo con amor, pero corregirlo. O animarlo, o orar por él, o cuidarlo. Pero es mi responsabilidad como parte de la iglesia poder ayudar a ese niño a que en un futuro ese niño pueda crecer y pueda desarrollarse. Chari, por ejemplo, yo es que tengo que poner a Chari como ejemplo, pero Chari no era mi madre. Pero Chari en muchos momentos actuó como si lo fuera. ¿Por qué? Porque me enseñó. Cuando yo era un niño pequeño me corregía. O me echaba la regañina, pero me corregían. Lourdes Alegre era mi profesora de escuela dominical, Cristina, y yo era un demonio. Estaba más tiempo fuera de la clase que dentro. Pero tuvieron paciencia y me siguieron queriendo a pesar de lo pesado que yo era. Y el llamado de Dios es que podamos ser como Jesús en ese sentido. Jesús amaba, Jesús perdonaba, Jesús sanaba, pero Jesús cuidaba de los niños. Jesús tenía un corazón por la infancia. Y a lo mejor no eres profesor de escuela dominical, pero en lo que tú puedas también tienes que ser parte de la vida de esos niños. Que los niños puedan verte a ti como una persona de ayuda para ellos. Ahora bien, la historia continúa y, como hemos dicho, ¿no? Jesús se enfada. Y cuando Jesús se enfada, yo no quiero ver a Jesús enfadado. A mí no es algo que me haga mucha ilusión. Y Jesús se enfada porque los discípulos le impiden a los niños. Y eso es lo segundo que Jesús le dice. Si puedes pasar a la siguiente. Dice, no impidáis que los niños se acerquen a mí. Al contrario, dejad que ellos vengan a mí, que ellos estén conmigo, que ellos pasen tiempo conmigo. Y cuando vemos los discípulos, quizás a lo mejor no sabemos por qué los discípulos hicieron lo que hicieron. Quizás a lo mejor pues lo hicieron de buena fe, vieron que era una situación, que había una multitud muy grande, que había mucha gente y para que no se descontrolara la cosa, pues actuaron como de ujieres, ¿no? Para que todo tuviera un orden, tuviera un control. No sabemos lo que ellos pensaban, lo que había por su cabeza. Quizás a lo mejor decían, bueno, Jesús está cansado, lleva todo el día enseñando, y si encima ahora se le acercan los niños, pues más cansado todavía. O quizás pensaban que los niños molestaban, porque muchas veces pensamos eso, que los niños molestan. Aunque quizás no, porque los judíos desde pequeñitos aprendían la ley, pero no sabemos lo que había. Lo que sí que sabemos es que los discípulos no habían entendido el plan de Dios para los niños. Los discípulos no habían entendido el grado de amor de Jesús por los niños. Al punto de que se lo impiden. Les impiden que los niños se acerquen a Jesús. Y yo muchas veces me pregunto, ¿quién soy yo para impedirle, no solamente a un niño, para impedirle a una mujer, a un hombre, a un anciano, impedirle que se acerque a Jesús? ¿Quiénes somos nosotros para impedir que Jesús se acerque? Y lo que quiero decir ahora, quiero que me entiendas bien, ¿vale? No es que nosotros a conciencia digamos, pues tú no te acerques a Dios. Pero yo creo que hay dos formas en las que, sin darnos cuenta, podemos caer en el error de impedirle a los niños que se acerquen a Jesús. Dos errores que yo cometo y que quizás a lo mejor tú también puedes cometer. El primer error es que
los prohibimos de formas muy sutiles. Porque ninguno de aquí, digo yo, no sé, ningún padre le dice a su hijo, pues como no hagas la tarea te quedas sin ir el domingo a la iglesia. Más que nada porque quizás en vez de un castigo es un premio, ¿no? Domingo libre, para mí, no tengo que madrugar. Pero a veces con pequeños detalles como por ejemplo castigarlos. Yo recuerdo de pequeño, castigaban a niños sin ir a los campamentos. Pues no vas al campamento. Y hay formas de castigar a un niño, pero privar a un niño de que quizás a lo mejor en ese campamento Dios le toque. Personalmente yo creo que no es una forma de castigar a un niño. De hecho, cuando yo he estado en los campamentos de niños, yo he podido ver a niños tocados por Dios de una manera que me conmovía. Pero algo que me asombra de la historia anterior es que Ana tenía ese interés en que ese niño se acercara a Dios. Ana tenía ese interés. Ana no solamente cumple una promesa, ¿no? Dice, yo te prometo esto y lo hizo, sino que tenía interés en dedicarle ese niño a Dios. Y yo me imagino a esa mujer llorando, en cierto sentido, porque está dejando a su hijo en el templo, llorando porque se está quedando, entre comillas, sin ver a su hijo todos los días, porque no vivía en Jerusalén. Pero yo me imagino a esa mujer cuando pasan los años y escuchaba que ese tal Samuel estaba sirviendo con Elí, que ese tal Samuel ahora era el profeta de Israel, que ese tal Samuel tuvo la autoridad para destituir a Saúl, que ese gran profeta luego después llamó a David y lo instauró como rey, que ese era un hombre valiente, un hombre lleno de Dios, un hombre que afectó toda la nación de Israel. Esa mujer sufriría cuando el niño era pequeño, pero yo creo que estaría llena de orgullo de ver que ese pequeño niño, cuando lo dejó allí, ahora se ha convertido en un hombre de Dios, un hombre que predica, un hombre que tiene autoridad, un hombre conforme a lo que Dios quería hacer con Samuel. Y yo me pregunto, ¿estamos nosotros acercando a esos niños? ¿O quizás los prohibimos? Quizás a lo mejor al no llegar a hacer lo que Dios quiere que hagamos con ellos. Porque muchas veces yo me paro a pensar y digo, ¿y si esos niños de la iglesia? ¿Y si un Emanuel, o un Elías, o un Abel, o un Natanael, o Manasés, esos pequeños niños que están ahí? Y si en vez de a veces prohibirles o privarles, que no digo que se haga porque yo no lo sé, pero ¿y si esos niños todos los días oran en sus cuartos? ¿Y si esos niños todos los días cuando vienen a la iglesia levantaran sus manos? Aunque son pequeños, pero yo eso lo he visto en cultos, en reuniones, en lugares. Si esos niños desde pequeños, quién sabe si luego después son los misioneros que transforman un país, o son los pastores de una iglesia que empieza a crecer de una manera descomunal, o son los evangelistas que promueven un avivamiento en España. ¿Por qué no esperar algo tan grande de esos niños? ¿Por qué no soñar en grande con los niños? ¿Sabes? Yo creo que a veces somos demasiado... Yo soy muy pesimista, yo soy extremadamente pesimista. Pero a veces me doy cuenta de que Dios es un Dios no optimista, sino un Dios de promesas. Dios es un Dios de promesas. ¿Y por qué no soñar con lo que Dios puede hacer con esos niños? ¿Por qué no soñar con que mi hijo, mi hija, en un futuro pueda ser mucho mejor que yo? ¿Por qué no soñar que mis nietos, cuando yo sea un abuelo, puedan ser gente que predica a multitudes? O que prediquen en un barrio muy pequeño, pero todo ese barrio se convierta. ¿Por qué no soñar con todo eso? ¿Por qué limitarnos a lo que todos los días vivimos? Porque yo creo que Dios tiene grandes planes para los niños, para los jóvenes, para los ancianos, para los padres, para las madres, para los matrimonios, para todo el mundo. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, esos planes al final no se cumplen. Pero no porque Dios sea malo, porque no tenga el control, sino porque está en nosotros aceptar lo que Dios quiere hacer con los niños. Y la segunda forma en la que podemos prohibirle a los niños o impedirle a los niños que se acerquen a Jesús es con nuestro propio ejemplo. ¿Sabes? Algo que a mí me confronta todos los días y me desafía todos los días es saber que Jesús era un gran maestro de la ley por lo que decía y por lo que hacía. La gran diferencia entre Jesús y los fariseos no era solamente su doctrina o su ley o su forma de pensar, sino que, como toda la gente que lo escuchaba decía, este hombre habla como si tuviera autoridad. Habla con autoridad. Sabe de lo que habla. Porque Jesús no solamente era el Dios que enseñaba en un monte, sino que era el Dios que lavaba los pies a sus discípulos. No era solamente el Dios de las multitudes,
sino el Dios de dar un abrazo a una persona necesitada, el Dios de sanar a una persona que está enferma, el Dios que se dedicaba a hablar con la gente que nadie quería hablar, con la gente despreciada de la sociedad. Ese Dios era un Dios que vino hecho hombre, no solamente para enseñarnos algo, sino para vivir de una manera diferente. Y a veces nosotros, no me refiero a los padres solamente, a mí también, a los jóvenes, a los adolescentes, a todos los que estamos aquí, podemos quizá impedirle a los niños, por nuestra forma de ser, por nuestro ejemplo, que puedan acercarse a Dios. ¿Cómo? Pues quizá a lo mejor, si ven que los mayores llegan impuntuales a la iglesia, pues ellos no van a aprender a ser puntuales a la iglesia. Si ven que sus padres no oran, ellos tampoco van a orar. Si ven que sus padres hablan de unas maneras, pues que no son muy cristianas, por así decirlo, pues ellos no verán raro hablar de esa manera. Porque al final, si estudiamos y si hacemos un análisis o hablamos con profesores, maestros, hay muchas formas de enseñar a los niños, pero la forma principal en la que un niño aprende es por imitación. Es la forma principal. Si yo cojo y yo, cuando yo sea padre, a mi hijo, yo le hago... El niño, ¿qué es lo que hace? Aprenden así, son así. Si yo me pongo a bailar de una manera, el niño bailará de esa manera. Si yo cuento un chiste de una manera, el niño contará el chiste de esa manera. Por eso muchas veces decimos, hay que ver cómo te parece a tu padre. A mí muchas veces mi madre me lo dice, en ciertas ocasiones me dice, hay que ver que te parece un montón a tu padre en esto. O te parece un montón a mí en esto. ¿Por qué? Porque inconscientemente, sin yo quererlo, porque los niños nunca se quieren parecer a sus padres, inconscientemente adoptamos formas de hablar o adoptamos de algunos comportamientos de nuestros padres o de nuestros profesores incluso. Yo, por ejemplo, cuando fui al seminario pensaba de una manera y los profesores me influían con su pensamiento y con su forma de vivir. Somos influenciados constantemente e imitamos, aprendemos imitando a otros. Y yo me pregunto, si esos niños ven en nosotros ejemplos increíbles, si vieran ejemplos de vidas transformadas por el poder de Dios, si ven a cada uno de los que estamos aquí como gente de oración, yo el primero, como gente que busca a Dios constantemente, como gente que ama al hermano, como gente que se preocupa por su vecino, como gente que es íntegra en su trabajo, que es íntegra en sus estudios. Si los niños vieran eso, ¿cómo llegarían a ser entonces esos niños? Si vieran en la casa un hogar de paz, un hogar de amor, un hogar donde tú entras y respiras realmente la presencia de Dios. Yo he visto eso, familias que tú entras y tú dices, no me quiero ir, es que estoy a gusto aquí, es que en cualquier momento puedo ponerme a orar, porque es que te sale solo, es inconscientemente, es que te sale solo, porque hay personas que tú te conectas de alguna manera a esas personas porque te llevan a adorar a Dios. No sé, ¿soy el único que le ha pasado? Hola. Vale. O sea, yo he conocido a personas que, me acuerdo de pequeño, personas que tú te acercabas y te daba cosa acercarte porque sabes, es que me va a decir una palabra que voy a acabar en el suelo llorando. Es que algo me va a decir que voy a acabar quebrantado. Porque lo ves. Tú ves a ese tipo de personas. Yo recuerdo incluso cuando era pequeño me contaban historias de, creo que se llama Samuel, el padre de Dani de Lorenzo. A mí me contaban historias de ese hombre. Y yo decía, yo me lo encuentro y yo no me acerco. Porque decía, es que te acercabas a ese y de repente te da una palabra. Sin conocerte nada, te da una palabra. Y una palabra que te reventaba, es que te partía tu corazón porque daba justo en el clavo de lo que tú estabas viviendo. Gente así es lo que necesita la iglesia. Personas que no es que sean súper eruditas, que son con muchas aptitudes, aptitudes, ser gente con muchas capacidades, sino gente que simplemente intenta todos los días ser un poco más como Jesús. Hoy he logrado hacer esto, pero mañana voy a intentar ser un poco más como Jesús. Y ese día lo he logrado, pero me he equivocado en otra cosa, pues lo corrijo y sigo siendo como Jesús. Y yo creo que la iglesia lo que debe de intentar hacer es vivir ese ejemplo para los niños y también para su propia vida. Porque si vivimos así, entonces veremos una iglesia que generación tras generación vive conforme a lo que Dios quiere hacer. Muchas veces en los congresos se habla eso de que Dios es un Dios generacional, de que esta generación, de que la otra generación, y todo eso está muy bien, a mí me encanta, pero al final lo que va a marcar una generación es el ejemplo de la generación anterior. Si yo como parte de mi generación soy ejemplo a la siguiente, esa gente será muchísimo mejor que yo. Porque al final estamos aquí para servir a Dios, pero para que los que van por detrás llegan a ser mucho más de lo que nosotros fuimos. Y yo no creo en las maldiciones generacionales
ni cosas de esas, pero quizás podemos maldecir a la próxima generación por culpa de nuestro ejemplo. Si yo, como padre, cuando sea padre, pego a un niño, mi hijo cuando sea mayor pegará a un niño. De hecho, si leemos muchas de las estadísticas de los grandes porcentajes que hay de violaciones, muchas de esas personas vienen de familias desestructuradas, de padres que violaban a su madre, de hogares destruidos. ¿Por qué? Porque al final reproducimos lo que hemos visto en casa. Y un hogar transformado por Dios influencia positivamente al niño. Aunque el niño no sea creyente, pero influencia positivamente. Yo recuerdo incluso una de mis tías, mi tía Ana María. Mi tía, pues era cristiana desde siempre. Claro, a mí me hablaba de Dios y a mí, es como ella es muy pam. Pero cuando yo ahora soy cristiano, me di cuenta de muchas cosas de las que mi tía, cuando yo era pequeño, no entendía nada. O de lugares donde yo estaba, yo no entendía nada, pero personas que iban plantando al Señor. ¿Por qué? Porque muestran a Cristo con su forma de ser. Es decir, la única forma que tenemos de que los niños aprendan es por medio del ejemplo. Los niños tienen que ver nuestro ejemplo. Los niños tienen que ver mi ejemplo. Cuando yo estoy en un campamento o estoy cuidando de los niños en los campamentos, lo que siempre Isabel Baizán nos dice en todos los campamentos es, lo importante es los niños, que te vean, que vean lo que tú haces, que nunca discutas con otro monitor, que nunca... El carácter del monitor es lo que van a ver los niños. Y el carácter de los padres es lo que van a ver los niños. Y el carácter de los jóvenes es lo que van a ver los niños. Si nosotros les mostramos con nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, la manera de vivir, entonces esos niños nos reproducirán a nosotros. Ahora bien, hablamos de que Dios tiene un corazón por los niños, de que no impidamos a los niños que se acerquen, sino que al revés, que seamos nosotros agentes de cambio para ellos. Pero Jesús termina diciendo algo que es lo que yo quiero que te quede de toda la predicación, ¿vale? Porque te he dado toda la tabarra de los niños muy importantes, todos los niños, pero ahora es cuando nos toca sobre todo a nosotros, ¿no? Porque dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Palabra fuerte. Si no recibimos el reino de Dios como un niño, nunca entraremos en él. Nunca. Si no somos como un niño, nunca entraremos en ese reino. ¿Y a qué se refiere Jesús con esto? Porque esto es un poco raro, ¿no? O sea, tú para ir a un reino tienes que ser como un niño. Es totalmente ilógico. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que quiere decir con todo esto? Pues lo primero que debemos de hacer es pensar en qué es un reino. Porque es algo que quizás a veces no nos paramos a decir. ¿Qué es un reino? Jesús habló muchísimo acerca del reino de Dios. Sobre todo en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos está lleno de la palabra reino, rey, el reino de los cielos es semejante a esto, el reino de Dios, el reino. Pero ¿qué es el reino? ¿A qué se refiere Jesús cuando habla del reino? Porque, puede darle la siguiente imagen si quiere. Cuando pensamos en un reino, eso no es brother, pero no pasa nada. Vale. Cuando pensamos en un reino, podemos pensar en un rey muy enfadado, en un castillo así muy terrorífico, allí en lo más alto, allí enfadado, pensando en cómo destruir al país que tenemos al lado. O, dale a otra. O podemos pensar que un reino es un lugar así más bonito, ¿no? Más rollo Señor de los Anillos, todo muy feliz, todo muy bonito. Pero me gustaría que pensáramos en un reino como los reinos medievales. Si tú ves una película rollo o una serie en plan Juego de Tronos, El Señor del Anillo, ¿cómo era un reino? Pues un reino normalmente era una ciudad muy grande, totalmente amurallada, la gente vivía dentro, y dentro de ese reino había un castillo, una fortaleza, y dentro de ese castillo vivía un rey que estaba siempre en ese salón real, en un trono muy grande, y ese rey siempre estaba ahí sentado. Y ¿sabes? Ese rey, a diferencia de los reyes de ahora, ¿no? Porque el rey Felipe, pues como que no, en fin, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque los reyes de esa época tenían todo el poder y toda la autoridad sobre ese reino. Es decir, lo que ese rey decía, se hacía, al instante. El rey tenía la capacidad de poner leyes, de quitar leyes, el rey tenía la capacidad de juzgar sobre los problemas difíciles del reino. Si había un asunto de un asesinato, el rey era el juez acerca de ese asunto. Si tenían por lo que sea que ir a una guerra o tenían que pedir una alianza, el rey era el que tomaba la decisión. Porque al final, ¿cuál era el objetivo de ese rey?
que el reino durase y durase y durase y creciese lo más grande posible para que luego el siguiente rey tuviera un reino aún mayor y pudiera seguir extendiéndose ese reino. Y Jesús, cuando habla del reino de los cielos, en cierto sentido podemos llegarlo a imaginar por medio de eso. Jesús dice, yo no vengo a instalar un reino como el reino de este mundo, porque los reinos de este mundo son reinos que se hacen por medio de la violencia, son reinos que no buscan otra cosa más que su propio beneficio, sino que mi reino es diferente, mi reino es espiritual. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está puesto sobre un solo rey. El rey de reyes y el señor de señores, que es Jesús. Ese es el rey y ese es el reino. Y cuando tú y yo entendemos eso, nos damos cuenta que aquel que acepta a Jesús, lo que está aceptando es que el rey venga a tu corazón, pero que el reino, la forma de ser de ese rey, esté en tu vida. Y tú y yo somos reino de Dios. El reino de Dios no es una iglesia, el reino de Dios no es una denominación, el reino de Dios no es un lugar específico, el reino de Dios somos tú y yo. Cuando extendemos el reino, no significa que la iglesia la hacemos más grande, sino que la iglesia se llena de aún más gente. Eso es ser reino. Ser reino significa ser tú y yo viviendo conforme a lo que el rey dice. Y cuando entendemos eso y nos damos cuenta de que el reino de Dios está en nosotros, de que el poder de Dios está en nosotros, de que la forma de vivir que tenemos es la forma de vivir del Rey de Reyes cuando estuvo en la tierra, entonces cuando podemos extender ese reino. Dios cuando llegó aquí, ¿qué dijo? Venga tu reino. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Jesús vino. Cuando el Rey vino es cuando el reino se acercó al mundo. Y ahora la tarea y el regalo que Dios nos da es tener el privilegio de poder extender el reino, de invitar a otros a acceder al reino de Dios. El reino de Dios, que es un reino de justicia, es un reino de amor, es un reino de paz, y lo más flipante es que encima ese rey es mi padre. Ese rey es mi padre. ¿No habéis visto ese vídeo en YouTube que dice, escúchame, que el rey es mi padre? ¿No habéis visto ese vídeo? O sea, los jóvenes nada más lo han visto, ¿no? Pues os lo voy a pasar por ahí. Un tío todo loco que empieza a decir, escúchame, déjate de rollo porque el rey es mi padre, el rey Juan Carlos es mi padre. Y se pone ahí a vacilar y a hacer tonto, total. Paréntesis. Pues ese rey es mi padre. El Rey de Reyes y el Señor de Señores, el rey que controla todo el universo, que creó todo el mundo, que creó los planetas, las estrellas, no solamente es mi rey el que gobierna en mi vida, sino que encima es mi padre. Y eso a mí me da tranquilidad, porque a veces pensamos porque es normal, ¿no? Que un rey, pues una persona enfadada, que siempre está dando órdenes, que siempre está serio, que siempre está enfadado, que siempre está... Pero cuando pensamos en un padre normalmente nunca está 100% enfadado, no siempre está enfadado, porque cuando llega su hijo, a no ser que el hijo haga una cosa muy loca, siempre el padre ama al hijo. Un padre siempre ama a su hijo, o siempre debería amar a su hijo. Y entender de que el rey vive en nosotros y que encima ese rey es nuestro padre, debería darnos descanso y tranquilidad de saber que ese rey gobierna en nuestra vida, que ese rey busca el beneficio de su reino, es decir, busca el beneplácito tuyo, busca tu favor, busca que te vaya bien. Y seamos sinceros, aquí en secreto, sin que nadie nos oiga, muchas veces nuestra vida no funciona porque no le hacemos caso al rey. Muchos de los problemas que nos buscamos al final es porque no obedecemos al rey. Muchos de los problemas que yo me busco es porque no le hago caso al rey. Porque queremos ser independientes. Queremos vivir a nuestra vida. Queremos vivir nuestra propia vida, queremos vivir a nuestra manera, conforme a nuestras propias normas, conforme a nuestras propias reglas. Y sabes, yo soy de los que piensan de que Dios te da la capacidad de tomar decisiones. Dios quiere que tú tomes decisiones. Que tomes buenas decisiones. Pero la forma de tomarlas es conforme a su reino. Es conforme a lo que Dios dice en su palabra. Porque lo que Dios ha dicho ha quedado registrado en la Biblia. Y al fin de cuentas, Dios es un Dios que quiere que nos vaya bien. Muchas veces nos decimos, no, es que los independentistas catalanes, ¿no? Y nos reímos, ¿no? Dice, ¿qué ve los independentistas esto? ¿Qué pesados son? Pero luego yo me paro a pensar y digo, si es que tú y yo somos iguales. ¿Qué queremos? Independencia. Queremos vivir a nuestra bola. No queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Que no es que yo sea independentista ni mucho menos, pero a veces nos quejamos de esa situación, pero si nos paramos a pensarlo, queremos ser independientes. Queremos ser completamente independientes. No queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Pero si nos paramos un momento y pensamos con la cabeza y entendemos de que ese rey no nos da órdenes
porque tenga ganas de cortarnos el rollo, sino que quiere que nos vaya bien. Y si obedecemos al Rey, nos va a ir bien. Yo estoy convencido de que Dios quiere que nuestra vida sea una vida que nos vaya bien. A veces pensamos, no, yo quiero ser un mártir. Sí, está genial, si tienes que ser un mártir, el Señor te va a capacitar. Pero Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que tus hijos crezcan, que crezcan sanos, que sean personas que sirvan a Dios. Dios quiere que tu matrimonio sea un matrimonio que sirva a Dios. Dios quiere que los jóvenes sean jóvenes que sirvan a Dios, que se llenen de amor por Jesús, que sean bendecidos en lo económico, en lo no económico, en todas las áreas. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Yo estoy convencido de eso. Y que a veces hay que darnos cuenta, e incluso predicar a veces más de eso, de que Dios nos bendice. Y hay que predicar también de que Dios le costó mucho que nos bendijera. Le costó la cruz. Pero Dios quiere bendecirnos. Ahora, el problema está en que a veces nosotros ni nos damos cuenta de las grandes bendiciones, de los grandes planes que Dios tiene por nuestra vida. Ahora yo te digo, vale, todo esto está muy bien. El reino es muy bonito, todo perfecto. Pero yo, ¿cómo recibo ese reino como un niño? Vale, sé lo que es el reino, ¿no? El reino está bien, Jesús, Dios, sus normas, su forma de ser, que quiere que me vaya bien. Pero ¿cómo lo recibo como un niño? ¿Cómo hago para ser como un niño? Porque para recibir el reino dice que primero tengo que ser como un niño. Pues, ¿sabes? Hay muchas cosas que aprender de un niño, pero me gustaría que nos dedicáramos solamente a dos cositas. Dos aspectos que yo creo que si los ponemos por práctica, nos van a hacer ser como un niño, en el buen sentido. Ser como un niño para recibir el reino. Lo primero es la humildad. Un niño es humilde. Un niño se humilla. Sí, le dan las pataletas, le da una rabieta, ¿no? Si tú reñas a un niño, le dices, esto no, al final empieza a enfadarse, empieza a pegar, Pero al final, tarde o temprano, el niño obedece. Si el padre se pone firme, el niño obedece. Si el padre no se baja del burro, el niño al final te podrá ponerte como tú te quieras poner, pero al final el niño obedece. Y ¿sabes? En Mateo capítulo 18, no hace falta que lo busques, están los discípulos, otra vez, como siempre los discípulos, discutiendo entre ellos. ¿Quién es el mayor entre ellos? ¿Quién es el más importante entre ellos? Yo me imagino allí, eso sería como la cumbre del orgullo. O sea, hay orgullo gay, pues orgullo cristiano, ¿no? La cumbre del orgullo. Todos sentados allí en una mesa muy grande, diciendo, pues yo valgo más que tú, pues yo soy más importante que tú. No, pues yo valgo más. No, porque yo hice esto. No, porque yo hice lo otro. No, porque yo sané a 4. No, porque yo resucité a 5. No, porque... Y discutiendo a ver quién era el más guay de todos. A ver quién era el más potente. A ver, tú, yo, no sé qué, quién es el mayor. Y de repente Jesús está por allí cerca y los discípulos le preguntan, Jesús, allí en el reino, ¿quién será el mayor de nosotros? ¿Quién será el mayor? ¿Quién será el más importante? Y yo me imagino a Jesús allí pensativo mirándolo. Y de repente, Jesús dice en la Biblia que Jesús cogió a un niño y lo trajo. A mí me encanta porque Jesús no se altera, cogió a un niño y lo puso en medio de todos los discípulos. Y dijo, si alguno de ustedes quiere ser el mayor en el reino, tiene que ser como este niño. Tiene que humillarse como este niño. Porque ese niño, ¿qué es lo que hizo? Simplemente Jesús le pidió que viniera y el niño vino. Parece insignificante, ¿no? Parece como que pasa por encima de la historia. Pero ese niño se humilló. Ese niño, cuando vio que Jesús lo llamó, se fue para allá. Y a veces Jesús nos está llamando todos los días, constantemente. Nos está llamando a orar, nos está llamando a estar en su presencia, nos está llamando a servir a la iglesia, nos está llamando a ayudar a un hermano, pero no nos queremos humillar. Pero no queremos obedecer a Dios. No queremos acercarnos a Dios. Y nos llenamos de orgullo. Porque al final, no obedecer a Dios es una cuestión de orgullo. Es una cuestión de decir, yo creo que yo puedo hacer las cosas mejor que Dios. Yo creo que puedo hacer esto sin consultar a Dios. Y a mí eso me pasa muchas veces, soy muy orgulloso. Y Dios está tratando conmigo, oren por mí. Pero Dios trata con los discípulos ese área, el orgullo. Si tú quieres vivir como un niño, tienes que humillarte. Los niños se humillan. Los niños se humillan a su padre. Si tienes la confianza, si un padre y un hijo tienen confianza, cuando el padre le pregunta, oye, ¿tú has hecho esto? El niño agacha la cabeza y dice, sí, lo he hecho yo. Porque tiene la capacidad de humillarse delante de su padre. La humildad. Y lo segundo, la confianza, la fe. ¿Sabes? Cuando hablamos de la fe, yo a veces no aquí en la iglesia, ¿no? Pero hay lugares en los que se habla de la fe. Yo llega un momento hasta que me molesta, ¿no? Porque la fe. Y hablamos de la fe como algo muy
muy ahí en el aire, no, hay que tener fe, pero no lo bajamos a la tierra. ¿Qué es fe? Pues fe es simplemente confianza. Eso es la fe es confiar. Yo tengo fe en Dios, es decir, yo confío en Dios. Yo tengo la confianza de saber de que Dios es el Dios que me cuida, de que Dios es el Dios que me protege, el Dios que me ama, el Dios que tiene control de mi vida. ¿Y sabes cómo veo yo esto? En un niño muy, muy insignificante a los ojos de los hombres. ¿Cuántos se acuerdan de la alimentación de los 5.000? Esa gran multitud que tiene hambre y Jesús le dice a los discípulos, oye, dadle vosotros de comer. No tenemos nada, dadle vosotros de comer. Y de repente, sin venir a cuenta, aparece un niño. Yo me imagino a ese niño así porque claro, yo no puedo. El niño así, y de repente se acerca y dice, yo tengo 5 panes y 2 peces. Y ya está. Tengo 5 panes y 2 peces. Y yo me imagino, sinceramente, a los discípulos burlándose del niño, diciendo, el pobre niño. Y a veces cuando los niños se acercan así a la iglesia, somos igual. Decimos, el niño es que es muy gracioso, el niño. Pero ese niño no, por un momento ni siquiera pensó a pararse a calcular el número de personas que había. Simplemente dijo, bueno, yo tengo esto. Si sirve, yo lo quiero dar. Y Jesús dice, mira, coge lo que ese niño ha dado y ponte a repartirlo. Y dice en la Biblia que comieron 5.000 hombres solamente, sin contar mujeres y niños. Y todo porque un niño cogió 5 panes y 2 peces. Y para nosotros 5 panes y 2 peces es algo quizás un poco insignificante. Pero para ese niño seguramente sería lo más increíble de su vida. Un niño es feliz con una piedra, con un palo. Hoy en día no tanto, ¿no? Hoy en día somos más felices con un iPhone, con una tablet. Pero ese niño le dio un ejemplo a las personas que estaban todos los días viviendo con Jesús. Y yo lo que quiero llegar, y estoy concluyendo ya, es que a veces los niños tienen mucho más que enseñarnos a nosotros que nosotros enseñarles a ellos. Dios ponía esta carga en mi corazón porque a veces uno va por ahí, ¿no? Y ve a los niños. Y déjame decírtelo, pero a mí me humillan, Yo veo a los niños orando a Dios. Yo veo niños levantando sus manos en un culto, postrados, hablando en lengua. Y a mí eso me desafía, a mí me confronta. Porque si ese niño con 6 años hace eso, ¿qué es lo que yo tendría que hacer ya? ¿A qué nivel de espiritualidad tendría que estar yo ya viendo a que ese niño hace muchísimo? Muchísimo. Y a veces me doy cuenta de que hay niños mucho más maduros que gente mucho más mayor. Que hay niños mucho más maduros que jóvenes. Mucho más maduros que jóvenes. Niños que quizás no entienden muchas cosas de la vida, pero que cuando de repente llegan a un culto y el pastor dice vamos a orar, el niño cierra los ojos y levanta las manos. Que cuando empieza la canción, el niño se sabe la letra, entera. Pensamos que los niños, yo hay niños que yo estoy por aquí en la iglesia, el otro día creo que fue Abel, estaba al lado y el niño empieza a cantar la canción sin mirar la pantalla ni nada. El niño se sabe la letra entera de la canción. Los niños aprenden tanto y tienen tanto dentro que no somos capaces de darnos cuenta. Y el final de la predicación es simplemente este. La sociedad está cada vez yéndose a pique. El mundo se está yendo. Y al final la clave, la solución para que el mundo pueda conocer a Dios es que volvamos a ser como niños. La clave para que este mundo conozca a Cristo es ser como un niño. Si queremos extender el reino para que la gente deje de vivir como vive, pueda conocer el amor de Dios que tú y yo estamos experimentando todos los días, al fin y al cabo, tenemos que volver a ser como niños. Un niño vive con inocencia. Un niño no se para a pensar las cosas. Simplemente cuando el padre le dice ven, va. Cuando el padre le dice mira, tienes que pedirle perdón a tu amiguito porque le has hecho esto. El niño no, pero es que mira lo que me ha hecho, no, porque al final si el padre ha educado bien al niño al final coge y va y pide perdón. Y si viviéramos todos los días como viven esos niños, un niño que pide perdón, un niño tiene la memoria muy corta. Eso a mí me encanta de los niños, tienen la memoria súper corta, son cortitos de mente, ¿no? Pero a veces yo digo, creo que tengo que ser yo un poco más cortito de mente.
Creo que debo serla. Ella se ríe. Pero es verdad. ¿Por qué? Porque somos súper rencorosos. Somos súper rencorosos. Pero un niño no guarda rencor. Un niño se está peleando con otro, pero pegando a piñazo limpio, ¿eh? Que los niños cuando se pegan más fuerte que los hombres, ¿eh? Van a piñazo limpio y a los 5 minutos te oye, vamos a jugar otra vez a la play. Pues. Si aprendemos a ser como esos niños, a vivir como vive un niño, con la inocencia de un niño, confiando en su padre, confiando en su madre, sabiendo que, a fin de cuentas, la vida de un niño está segura en los brazos de su padre. Yo creo que la Iglesia crecerá, yo me refiero a números, sino crecerá en forma de ser, crecerá en carácter, porque veremos a nuestro hermano como inferior a nosotros. Porque antes de pedir nuestros derechos, haremos nuestras obligaciones, porque nos encargaremos de vivir como niños. Niños que disfrutan, que no se preocupan. ¿Cuándo has visto tú un niño preocupado? Ahora ha empezado la moda esta de que los niños tienen ansiedad. Que el niño tiene esto, que el niño tiene lo otro. Yo cuando era niño, yo no es que tuviera hiperactividad, yo es que era niño. Era niño y me gustaba pues hacer cosas de niño. Si hiciéramos nosotros cosas de niño, un niño no tiene vergüenza. Si nosotros dejáramos de tener vergüenza. Un niño no se preocupa de qué va a comer mañana, porque está seguro de que su padre lo va a proveer. Si dependiéramos de la provisión del padre. Un niño no se preocupa a pensar si podrá hacer o no podrá hacer, porque sabe que su padre le va a ayudar. Si entendemos que Dios nos capacita a la hora de hacer las cosas. Si empezáramos a vivir como niños, si naciéramos de nuevo, al fin y al cabo, los que ya hemos nacido y viviéramos en ese nacimiento, siendo niños, pequeños niños, yo creo que la vida de la Iglesia y la vida de este mundo cambiaría completamente. Trastornaríamos el mundo porque somos como niños. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu paz, Señor, por tu amor. Gracias por tu palabra que es buena, que es eficaz, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque tú has decidido, Señor, enseñarnos tu palabra, enseñarnos todo lo que tú quieres para nosotros y nos pones como ejemplo, Señor, a estos niños, Señor. Gracias, Padre, porque la madurez de un niño, Señor, es el mayor desafío que un cristiano puede tener, Señor. El ser como un niño, Señor, el ser sencillo, el ser natural, el ser simplemente gente que confía en su Padre, Señor. Te pedimos que tú en esta tarde nos ayudes a entender la importancia, Padre, de vivir conforme a tu palabra, Señor, de recibir tu reino como lo recibe un niño, Señor, que como iglesia podamos crecer, Señor, podamos desarrollarnos, Señor, y podamos vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor. Padre, enséñanos, Señor, a vivir como niños para que tu reino se establezca en tu iglesia, Señor, se establezca en nuestras casas, se establezca, Señor, en nuestra vida, Señor, se establezca en los institutos, Señor, en los trabajos, Padre, y que podamos extender tu reino. Para que, como dice tu palabra, Señor, venga tu reino a este lugar, Señor. Que tu reino venga a nuestras vidas, Señor, de una manera increíble, porque hemos decidido vivir como niños, Señor, depender de ti en todo tiempo, para adorarte y servirte a ti todos los días de nuestra vida, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.